Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar esta sección donde analizamos a profundidad algún tipo de anime que ya estaba un poquito abandonada esta sección. Entonces yo creo que qué mejor forma de retomarla que con un anime de 2024, una miniserie más que nada, que creó mucha división pero que sí que está basada en una de las mejores obras de horror, horror corporal, del estilo, vaya, que se pudo haber dibujado con el estilo japonés del manga, y que mama mucho del horror cósmico Lovecraftiano. Y bueno, pues vamos a hablar de la miniserie conocida como Uzumaki, que como digo está basado en un manga. También tiene una versión live action que ya hablamos de ella en el canal. Los invito a que revisen la reseña en caso de que no la hayan oído todavía. Y bueno, pues vamos a ver de qué trata todo esto, porque sí que es una de las historias más interesantes y más oscuras que se han podido escribir, aunque sí que el anime estuvo un poquito, pues sí que dejó mucho a desear, ¿no? Em, Hombre, porque hay monstruos que pueden ser derrotados, hay maldiciones que pueden romperse con el contrahechizo correcto, y hay horrores que simplemente existen, y Uzumaki es en su núcleo una tesis sobre una espiral, que es una forma geométrica tan simple que vemos todos los días, un patrón que asociamos de manera natural con la vida y el crecimiento, pero en la mente del maestro Junji Ito, la espiral no es otra figura inocente, es una obsesión, vaya, una enfermedad de la materia, una fuerza cósmica e indiferente capaz de desmantelar la psique humana y la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, después de varios años de retrasos, misterio y promesas, pues finalmente se estrenó esa miniserie animada de Uzumaki, conformada por cuatro episodios que no buscan competir con las dinámicas del anime comercial, sino trasladar la pureza de la tinta y el papel directamente pues a la pantalla, ¿no? Sin embargo, pues el resultado final abrió un debate técnico y artístico sobre todo, muy fascinante sobre los límites del propio medio, porque, a ver, ¿es posible animar aquello que fue diseñado meticulosamente para ser estático? Porque, vaya, hoy se desarma la estructura de Uzumaki del 2024 para entender esa atmósfera, su caída y su innegable valor filosófico, que desgraciadamente vino cargando con una animación que pues sí que eh, dejó a varios con las cejas arqueadas, y me incluyo entre ellos, eh, porque, a ver, para trazar un análisis correcto de Uzumaki debemos comprender que su estructura rompe con la narrativa tradicional del viaje del héroe. La trama nos sitúa en Korusu-cho, es un pequeño y aislado pueblo costero atrapado en la cotidianidad, hasta que el entorno mismo empieza a torcerse. Y a ver, al principio, em, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? En un principio se nos muestra que hay algo ya ahí gestándose, ¿no? Ya nos empiezan a mostrar algo que no anda bien. La espiral se manifiesta como un brote psicológico. Un hombre fascinado por los remolinos en la sopa, una joven obsesionada con el volumen de su cabello. Parecen incidentes aislados, pero la genialidad de la obra radica en su progresión geométrica. O sea, no estamos ante una maldición convencional, eh, con un origen que se pueda rastrear a un demonio o un culto al que se pueda expulsar. Es el espacio geográfico el que está siendo colonizado por una geometría imposible. Entonces, poco a poco, la fijación mental se traslada irremediablemente a la materia. La espiral deforma los cuerpos, los edificios, la flora, la fauna, el humo de las chimeneas y finalmente las leyes de la física. Entonces, la historia avanza de forma concéntrica, cerrándose sobre los propios protagonistas, que son Kiri y Shuichi, y
ellos no operan como héroes con capacidades de salvar el mundo o salvar el día. Ellos funcionan como testigos impotentes de una degradación que es inevitable y sobre todo absoluta. Em, el núcleo temático de Uzumaki se sostiene sobre un pilar fundamental, que es la ausencia total de un antagonista con el cual empatizar o al cual odiar, porque aquí no hay un asesino con motivaciones psicológicas, no hay una entidad con la que se pueda negociar o pactar, aquí la espiral simplemente existe. Aquí todos corren peligro, aquí todos están sujetos a ella. Entonces, esta es la definición más pura y cruda del horror cósmico que ya hemos hablado varias veces en obras de Lovecraft o incluso cuando analizamos un poco lo que es como tal la escritura de Lovecraft y su universo literario. Entonces, esta es la definición más pura y cruda del horror cósmico en su forma de mostrarse, porque la humanidad enfrenta a una fuerza tan antigua, tan vasta e indiferente que la razón humana queda completamente obsoleta al intentar procesarla. En la narrativa de terror clásica, el conflicto nace de la lucha por sobrevivir o de vencer. En cambio, en Uzumaki, los personajes no luchan para ganar, sino que luchan para mantener los últimos fragmentos y retazos de cordura mientras intentan comprender lo que les rodea y lo que se les viene encima. Entonces, fracasar no es una opción, aun cuando saben que es inevitable. Porque la espiral no odia, no juzga, no posee moral alguna, o sea, sigue un patrón matemático infinito. Simplemente sigue girando y nadie la puede detener. Entonces, aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente complejo, porque el material original es sin lugar a dudas, una de las mayores obras de arte del noveno arte, valga la redundancia. Pero, ¿qué ocurre cuando intentas trasladar esa firma estética a la animación? Bueno, pues el horror de Junji Ito vive y muere en el detalle extremo y en la fijeza de la imagen, porque en el manga el terror se genera a través de la táctica del page turn, o sea, el lector controla el ritmo de la lectura y el impacto visual te golpea de lleno al dar vuelta a la página y te encuentras con una viñeta que es grotesca e inmóvil, que obliga a tu ojo a recorrer cada línea de tinta, cada pequeño detalle, y tú te imaginas los sonidos, los movimientos, todo se deja en la imaginación, es tal cual como el estilo de Lovecraft. El maestro Lovecraft era narrativo, muy descriptivo, dejando la imaginación que trabajara para que tú te sumergieras en ese horror. Lo mismo pasa aquí. El cine y la animación, por el contrario, dependen del movimiento constante, una animación fluida. El director, que es Hiroshi Nagahama, entendió esto a la perfección en el primer episodio utilizando una rotoscopia sutil, que es una paleta de grises profundamente texturizada y un ritmo pausado que emula la incomodidad del papel. En ese inicio, la viñeta cobró vida con una fidelidad sobrecogedora, eso está bastante bien. Em, el problema y el gran conflicto de este proyecto fue su colapso de producción, porque es imposible analizar esta serie ignorando el drástico bache creativo a partir del segundo episodio. Debido a problemas de subcontratación y tiempos de entrega asfixiantes, el nivel artístico sufrió una caída libre bravísima. O sea, pasamos de un lienzo detallado en movimiento a secuencias en un CGI plano con movimientos acartonados y perspectivas deformadas que no respondían a una intención artística, sino a la prisa del estudio por entregar un proyecto que ya tenía límite. Entonces, al perder la fluidez, la serie nos demostró los límites de la adaptación. Cuando no puede sostener la calidad del dibujo ni el ritmo de la animación, el horror pierde su fuerza y se vuelve rígido. La experiencia se va por lugares irregulares, entonces se vuelve dividida entre la brillantez cinematográfica de su inicio y la frustración de su ejecución posterior. Eh, entonces, yo creo que, a ver, si la animación flaqueó de manera evidente, em,
en la segunda mitad, pues hay un elemento maestro que mantuvo la coherencia y salvó la obra de un desastre total. El diseño sonoro y la hipnótica banda sonora de Colin Stenson. Entonces, eh, la música de Uzumaki sí que es incómoda, construida en base a instrumentos de viento e interacciones sonoras que emulan el propio concepto geométrico de la espiral. Pero los silencios en la serie no son vacíos, son espacios cargados de paranoia ambiental. El viento ululante, el crujido de la madera, la distorsión sónica, todo colabora para que Karousucho se sienta como un organismo vivo, viejo y sobre todo enfermo. Entonces, el sonido logró rescatar la atmósfera allí donde los fotogramas fallaron, recordándonos que en el terror audiovisual lo que escuchamos es tan importante como lo que vemos también. Entonces, más allá del horror corporal y el fallo técnico de su producción, el análisis profundo de Uzumaki nos revela que la espiral es una metáfora perfecta de la obsesión humana, es una representación visual de la pérdida absoluta de control. Y cuando uno pierde el control, bueno, pues de plano todo se le viene abajo. La forma de la espiral puede interpretarse de múltiples maneras, o sea, el bucle del trauma, la adicción, la autodestrucción o la incapacidad crónica de salir de ciertos patrones conductales. Cada habitante del pueblo se encierra en su propio ciclo, no son atacados en un agente biológico o un monstruo externo, son consumidos por sus propios pensamientos, amplificados por el entorno. Entonces, el pueblo funciona como un espejo de la psique humana cuando se quiebra. Una vez que entras en el bucle, cada vuelta te lleva más cerca de un centro donde pierdes por completo tu identidad y eso es lo que nos demuestran al final. Todo esto es un ciclo, todo sigue y sigue y vuelve a surgir. Entonces, la miniserie de Uzumaki es un experimento muy agridulce, pero de un valor analítico inmenso para entender el estado de la animación actual. No alcanzó la perfección técnica que prometía tras media década de desarrollo y dejó en evidencia las costuras y debilidades de una industria de la animación saturadísima. Entonces, sin embargo, a nivel conceptual, la fuerza de la historia permanece intacta. Eso se agradece, porque al final del día el verdadero protagonista de esta obra nunca fue la fluidez de los fotogramas ni la empatía de sus personajes. Fue la idea, la forma, el absoluto terror de comprender que el universo posee patrones que no nos toman en cuenta. Entonces, Junji Ito dibujó una maldición implacable y esta serie, con todas sus imperfecciones, logró recordarnos que, vaya, ¿por qué la seguimos temiendo esa figura geométrica? Entonces, al cerrar el reproductor nos queda la misma sensación que al cerrar el manga, o sea, la sospecha de que nosotros también estamos girando en un bucle del que no podemos escapar. Entonces, yo quisiera saber ustedes qué opinan de esta serie, si es que ya la vieron. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para saber qué opinan. Los leo. Si quieren que analicemos otro anime, estoy abierto a sugerencias. Les mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.